Musicoterapeutas en México. Amé con el maestro Juan Carlos Camarena, un amigo querido, un parcero de trabajo y de luchas también en el clan, quien hablará sobre la musicoterapia y desarrollo personal en el ámbito individual y organizacional. Pero me gustaría hablar de Juan un poquito o montones, porque es increíble su currículum. Juan Camarena es fundador de la Asociación de Musicoterapeutas de México y fue nombrado el primer delegado de México por México ante el Comité Latinoamericano de la Musicoterapia desde 2020. Cuenta con entrenamiento de musicoterapia plurimodal, un máster en musicoterapia humanista, un entrenamiento en terapia individual focalizada en emociones, un diplomado en facilitación humanista y estudios en psicoterapia psicodinámica. Actualmente es lo presidente de la Asociación de Musicoterapeutas de México y coordina también la comisión de congreso del Comité Latinoamericano de Musicoterapia, porque va a pasar en México este congreso. Tiene también una amplia experiencia como consultor en cambio organizacional y como compositor musical en México y Estados Unidos. Ha sido también director del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Entonces, bienvenido, Juan. Es Muchas gracias. un gusto y un honor para mí poder hacer esta entrevista contigo. Y Al ahora, contrario, un honor que me estés entrevistando, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por tomarte el tiempo. imagínate. Bueno, vamos a hablar entonces, Sí. porque yo tengo muchas preguntas para hacerte. Y la primera sería que pudiérame contar un poco cómo llegaste a la musicoterapia, porque tiene un trabajo todo muy volvido a la psicoterapia, pero ¿cómo la musicoterapia ha adentrado tu vida y tu práctica profesional? Sí, es un largo camino porque antes de meterme a psicoterapia y musicoterapia, empecé trabajar como consultor en cambio organizacional para empresas. Estaba en otro tema. Eh, Me dedicaba sobre todo como a ver la relación que había entre tecnología y personas. Eh, y justo un tema que se da muchas veces es que las empresas invierten en cambiar su forma de funcionar o hacen mejoras en tecnología, pero esos cambios no van a funcionar si no consideran a las personas como parte del sistema. Exacto. Eh, y entonces hay muchos casos que vi que estuvo a punto sí, de caerse proyectos enteros porque no se consideraba el factor humano, porque pues todo cambio amenaza y hay una resistencia natural en los seres humanos al cambio. Entonces, eso yo creo que combinado con que mi mamá estudió psicoterapia, y luego le ayudaba en algunas tareas, eh, me empezó a llamar la atención, ¿no? El mundo de la psicoterapia y al mismo tiempo ya hacía música. Entonces pasaron los años, empecé una formación en una técnica de psicoterapia sistémica que se le conoce popularmente como constelaciones familiares. Sí, Eh, claro. y bueno, pues continué en la música estudiando con maestros particulares y llegó el momento en el que me pidieron una asesoría para el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, ya que había algunos problemas laborales, había muy pocos alumnos inscribiéndose en ese entonces, eh, Ujú. y la asesoría terminó en que yo tomara la dirección del instituto. Y ese fue
yo creo que uno de mis proyectos más largos de cambio organizacional. Eh, Empecé por ahí, todavía no me metí a psicoterapia, pero justo pues creo que inicié un trabajo como más de dirección en el instituto para ver qué se necesitaba para generar desde más inscripciones, que los alumnos ejercieran más al terminar sus formaciones, y también que el modelo humanista llegara a tener más reconocimiento. En ese entonces era un sueño que la Federación Mundial lo reconociera, ¿no? Y que se Eh, fue ahora, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, pues así empezó todo. Se cambiaron formas de decidir, planes de estudio, modalidades, pero también fue interesante utilizar a la misma musicoterapia humanista para transformar el ambiente laboral que había en el instituto. Entonces, eso sirvió más muchas cosas para darle la vuelta y pues así es como me empezó a gustar, me metí a estudiar musicoterapia humanista, continué en formaciones de psicoterapia y así acabé en todo esto, ¿no? Bueno, fue un largo camino hasta, pero es muy interesante la llegada porque no fue por la práctica, así como, yo estudio música, tengo una aproximación con la psicoterapia, entonces me voy. Tu camino fue muy distinto, fue por la organización de una organización. Sí. Sí, entonces ahí luego es muy interesante. Pero hay una cuestión para mí, por ejemplo, en el ámbito organizacional, que es distinta de la salud del trabajador, Sí. Ujú. ¿sí? Y que a veces nos quedamos en dilemas éticos. ¿Tú sientes en tu historia, en tu vivencia, que ya viviste esto dilema o esto fue más tranquilo durante tu percurso y trayectoria? Mm, sí, o sea, depende, sí lo he vivido y creo que depende mucho de la cultura, depende mucho de la organización. Lo ideal para mí, pero pues no siempre se puede, sería siempre empezar por quienes están en los niveles directivos de una organización para cambiar esa cultura y Ujú, mostrarles que el desarrollo emocional, el bienestar psicológico está ligado a temas de salud, porque muchas veces pareciera que solo es una cuestión de asuntos médicos o solo es una cuestión de condiciones de trabajo y hacen pequeños ajustes y con eso a veces se cree que ya está el cambio, ¿no? Entonces, ujú. depende, hay organizaciones en las que he podido entrar un poco en sensibilizar sobre ese tema y hay otras que ya tienen una cultura muy abierta y se pueden hacer muchas cosas. Increíble, porque tú llegas desde arriba, Ujú. sí, de lo equipo directivo muchas veces, que Sí. es lo más, yo creo que lo más difícil de acceder. ¿No? Por muchas veces. Entonces, me parece increíble ese trabajo. Pero también, bueno, tu historia con la musicoterapia empieza con la AMI, También, sí, ¿cierto? Entonces, no, tengo que preguntarte, claro. ¿cómo surgió la AMI? ¿Cómo se Ah, fue eso? sí, pues yo creo que es un proyecto de cambio cultural, pero va más allá de una organización, ¿no? Porque sí, yo veía en el entorno en el que me movía, pues que era el Instituto de Musicoterapia Humanista, yo sí veía una distancia, sabía que existían otros musicoterapeutas en México, pero no los veía cerca del instituto, tal vez por la especialización y porque otros venían de formaciones fundacionales, ¿no? Perdóname, ¿qué es formaciones Fundacionales es fundacionales? como Eso. le está llamando la Federación Mundial a aquellas formaciones
que se centran en licenciaturas, maestrías o doctorados de musicoterapia en general, a ok. diferencia de formaciones especializadas, que generalmente es un entrenamiento o una formación en un modelo específico de musicoterapia. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, en México había muchos profesionales formados en especializaciones, en Benenson, en humanista, en imaginación guiada con música, eh, y también había muchos musicoterapeutas que se formaron en otros países en licenciatura, maestría. Entonces, había mucha diversidad y pues sí, yo veía que no había interacción entre profesionales, ya sea, sí, de formaciones distintas, como que cada quien en su isla, ¿no? En ese entonces, yo recuerdo que en mi entorno empecé a hablar la idea y en mi entorno no se le veía mucho sentido porque no se veía que había más musicoterapeutas afuera. Después de que fue el congreso del CLAM, el de Florianópolis, yo quería ver cómo hacerle para participar en el siguiente y qué pasaba con el CLAM. Y entonces hice contacto con Diego Shapira, Ujú. quien Precisamente en aquel momento. en aquel momento me motivó a continuar con la creación de la asociación y bueno, apoyó con muchas dudas iniciales. Entonces así empecé el diseño de los estatutos. Pude hablar con Víctor Muñoz y convencerlo de incorporarse como cofundador. Para mí Sí, eso era claro, importantísimo debido a su influencia. sí, Eh, claro. y como todo en la vida, también esto iba a representar dificultades para musicoterapeutas de otras formaciones que venían de programas fundacionales y no especializaciones. Y entonces no iba a ser fácil, ¿no? Sí. Como ese diálogo inicial. Y a mí me pareció bueno, porque eso es parte de formar una asociación, ¿no? Sí, claro. Porque cuando pensábamos, y por favor, dígame si yo estoy equivocada, pero cuando pensábamos en musicoterapia en México, inmediatamente nosotros pensábamos en el Instituto Humanista de Musicoterapia. Yo no sé si para Latinoamérica, pero para mí por lo menos Mm. era la referencia principal de formación. Y yo me acuerdo que algún tiempo, por lo menos cuando yo estaba también en la presidencia de CLAM, las personas confundían, hacían una confusión. Ese fue Eh, un gran reto, ¿no? O sea, poder explicar que no tenían nada que ver, ¿no? Pero era difícil porque naturalmente habían, la mayoría en el primer consejo eran humanistas. Entonces, claro, pero bueno, ese fue uno de los grandes retos. Y justo también ver cómo integrar a tantos perfiles, de crear categorías, ¿no? Eh, Ahí creo que es muy importante mencionar que ayudó mucho el clan a través de ti, que, que nos buscaste justo porque había esta labor del clan de acercarse a asociaciones que apenas estaban viendo cómo hacerle con este tema, ¿no? Entonces, por eso me encanta que estés en esta entrevista. Eh, y bueno, pues gracias a eso, la verdad es que yo aprendí muchísimo estando como delegado. Eh, Justo me tocó, fue muy buena suerte que me tocara que se estuvieran ajustando elementos de los estatutos del clan, porque eso me ayudó a tomarlo como referencia sí. y eso guió bastante lo que tuvimos que adaptar en México, ¿no? Eh, en 2018 fue cuando firmé como representante legal, pero Ujú. fue hasta, yo creo que después del Congreso de Colombia en 2020 que empezó a activarse todo, ¿no? Y bueno, pues lo del CLAM ayudó muchísimo. Eh,
y después ya entré como delegado, después como estuve en la comisión de comunicación y ya por momentos era como un largo servicio social, pero, pero fue una experiencia riquísima. Mira, el equipo hoy es un poco más diverso, salió un poco del equipo principalmente humanista, y eso era una de las cosas que llegaba a mí muchas veces. Ah, porque la AMI es el instituto. Yo hablaba con algunas personas que me asesaban como, mira, la AMI es una cosa, instituto es otra. Si quiere hacer parte para hacer cambios, usted tiene que afiliarse, estar desde adentro, porque no se puede hablar de afuera. Y yo me acuerdo de algunas charlas en este sentido. Entonces, hoy la AME se queda un poquito más amplia, no amplia, pero diversa en su composición. Sí, e incluso en la afiliación, porque al Ah, inicio, qué bueno. esto el mismo hecho de que hubiera varios musicoterapeutas del modelo humanista en el consejo, obviamente atrajo a exalumnos que se formaron bajo ese modelo, pero después, sí, ahorita creo que la mitad son musicoterapeutas o de otra especialización o que están formándose en otra institución o que se formaron en otro país, ¿no? Entonces, ahí va. Perfecto. Perfecto. Y así, bueno, estamos hablando de 2018, 2020, cuando llegan a CLAM, y Sí. ahora están como sede del Congreso Latinoamericano, del primer Congreso Latinoamericano presencial desde la pandemia. ¿Cómo ustedes se sienten en cuanto como comunidad en recibir, a pesar del trabajo, Pri- pero cómo están? Como, porque eso es muy grande. Claro, ¿no? En primer lugar, nervioso, por supuesto, pero también muy felices de que sea por primera vez en México. También en México mm, somos un país que nos encanta recibir gente, ¿no? Entonces sí, nos gusta mucho la idea de poder recibir a musicoterapeutas de toda Latinoamérica y también de otros países. Eh, y bueno, el reto también es muy fuerte porque pues queremos lograr en este congreso como varios objetivos que a veces son difíciles de conseguir, como que sea accesible, pero al mismo tiempo que pueda tener acceso en línea y que mantenga la parte presencial. Entonces está siendo todo un reto, pero bueno, contentos de entrarle a ese reto. Mira, yo estoy como muy feliz de eso pasar, porque es muy importante. Eso presenta la ampliación de la musicoterapia en Latinoamérica y el fortalecimiento también de la carrera, ¿sí? A lo largo de todo el territorio. Entonces, para mí yo estoy como llena de alegría por, por por ese evento estar pasando en México. Pero bueno, ya hablamos del pasado de la AMI, de un momento presente de la AMI, y qué tú esperas de la AMI a largo plazo. Que la AME pueda, en primer lugar, y yo creo que lo va a lograr, es impulsar una licenciatura o maestría, un programa universitario fundacional en musicoterapia en México. Eh, Se ha intentado ya varias veces y no se ha podido. Y justo creo que
uno de los beneficios de contar con una asociación es que la asociación haga, sí, una cierta influencia política para que se impulse la creación de un programa universitario. Entonces, creo que eso es un resultado que esperemos tarde poco tiempo, pero tarde o temprano creo que va a suceder, ¿no? Esa es una de las intenciones. Entonces, eso es de las primeras cosas que espero. También creo que ayudar a que la musicoterapia en México se haga de manera ética y profesional Sí. sin excluir riqueza que hay como de distintas prácticas que a lo Sí. mejor y requieren conocer un poco más de aspectos globales de la musicoterapia, pero hay una Ujú. diversidad enorme en México. Entonces, el Sí. reto ahí creo está en poder regular y que todo eso y que no se pierda esa diversidad y esa riqueza, ¿no? Sí, Eh, claro. Creo que el equipo que está hoy me encanta y yo espero que mucha gente quiera incorporarse al siguiente ciclo o que algunos de los que están trabajando ahorita en el consejo directivo continúen, ¿no? Me gusta mucho el trabajo que está haciendo la doctora Eugenia Hernández. Eh, Tiene mucha experiencia y es muy clara, está impulsando todo el tema de regulación profesional. Está Karen Weber, ella es constante, incondicional, ¿no? Bueno, en realidad hablaría ya de todo el consejo que está ahorita, tanto de Daniela como de Ernesto. Son un gran equipo y yo espero que al menos alguno de ellos continúe. Eso también es de las cosas que espero, porque también ya traen una experiencia, ¿no? Y el proceso de crear la AME y de sostenerla, yo veo que ha sido también un proceso de desarrollo personal para muchos musicoterapeutas, porque creo que lo normal es que cuando hay algo pionero y cuando hay procesos de cambio, siempre no es fácil para el ego y siempre va a ser difícil como soltar algo que es parte de mi identidad eh, y acercarme a otros y abrirme como a otras posibilidades, soltar juicios, ¿no? Entonces, pues también yo veo que dentro de todo el proceso del AME, el estar en una asociación, cuando se lleva desde esta intención, me parece que genera también salud en la misma disciplina en México, ¿no? Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, ya hablamos de AMI y a mí me gustaría saber un poquito de tu práctica profesional, como ya tuviéramos la llegada en la musicoterapia, pero me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué eres para ti? Desarrollo personal. ¿Y qué diferencias encuentra en desarrollo personal y psicoterapia clínica? Esto es la pregunta que yo estoy como esperando. Ok, para mí la psicoterapia clínica tiene una orientación mm, a resolver un problema de salud y el desarrollo personal tiene una orientación más salugénica, es decir, va a estar más del lado de la promoción de la salud. Sin embargo, se tocan. Hay momentos en que hay como temas de desarrollo personal que están mezclados. Y entonces, aunque a lo mejor sí esté trabajando desde lo clínico, es decir, con un tipo de trastorno de la neurosis, ¿no? Pero desde el desarrollo personal, voy a también a buscar que el potencial de esa persona se desarrolle. Es decir, si estoy con un usuario que es una mujer muy creativa y tiene reprimida esta energía creativa en su vida, y estamos trabajando cierto trastorno, el fomentar esa creatividad va, por supuesto, a ayudar al proceso clínico. Entonces, Sí.
se mezclan a veces, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia para mí. Creo que el desarrollo personal también permite como mezclar incluso a veces recursos o herramientas que no necesariamente están dentro de la psicoterapia. Hay cosas de la psicología positiva o de mindfulness que pueden entrar en el desarrollo personal y que incluso si el proceso de base es clínico, puede ayudar muchísimo. Y a veces no necesariamente el usuario tiene que tener un problema para venir a las sesiones y entonces pues simplemente va a trabajar en los temas típicos del desarrollo personal. Por expresión del verdadero self es un concepto que viene mucho de un autor, está más en la línea psicoanalítica, pero es Winnicott, y yo creo que Ujú, es esencial para toda la musicoterapia, eh, sí. porque justo él va a hablar de una parte de nuestra personalidad que es auténtica, y cuando esta parte auténtica se puede expresar, vamos a generar salud. En inteligencia emocional hay muchas corrientes de psicoterapia. Ahí, por ejemplo, la musicoterapia humanista es ideal para trabajar este tema. De relaciones interpersonales es todo un campo enorme. Hay estudios incluso que están probando desde las neurociencias muchos temas de los cuales hablaba Rogers. Se ha demostrado, por ejemplo, que el cerebro va a interpretar nuestros vínculos sociales como recursos bioenergéticos. Ujú. Es decir, puede ser tan importante para mi organismo los vínculos sociales como el oxígeno o como el alimento, ¿no? Entonces, justo cuando yo promuevo que una persona tenga una buena relación consigo misma, promuevo que tenga mejores relaciones en su entorno. Entonces, lo personal se vuelve también ecológico. Entonces, bueno, ahí hay mucha conexión del desarrollo personal con otras áreas de la salud, el sentido y propósito de vida, el desarrollo de la creatividad, en fin, las creencias limitantes que a veces es un asunto más cultural. Mira, incluso el desarrollo de creatividad, de la creatividad es una de las cosas que Winnicott también habla, Ujú. porque lo creativo, lo individuo creativo, él crea, él va a crear recursos nuevos para la vida, ¿sí? Sí, Entonces es interesante. claro, sí. Pero yo creo que ahí hay como una... Pero eres una línea muy tenue. Sí, Y porque a mí, por ejemplo, yo ya pensé, ¿qué es clínica? exacto. Por ejemplo, ¿qué es clínica? Porque conforme tú hablabas, a mí me parecía tan tenue las diferencias, yo conseguí comprenderlas, pero es tan tenue, y ellas están tan juntas Sí, que a mí me parece pensar, ¿qué es clínica? Ah, ¿sí? sí, claro. Entonces, ¿por dónde pasa la clínica? Bueno, tema para próxima entrevista. Exacto. Clínica. Es un poco largo el debate, creo, pero bueno, es importante, creo, yo lo pondría así. Puede haber un enfoque en donde a lo mejor es meramente clínico dependiendo de la manera de intervenir, pero muchas veces hay ciertos estilos de psicoterapia que están promoviendo otras cosas del desarrollo personal. Entonces ahí es en donde empieza pues esa línea de dibujarse, ¿no? Pues claro, esto es a partir de tu línea de trabajo. Es Exacto. importante decir, es hacer un recorte de tu perspectiva de trabajo. Sí, perfecto. Pero seguimos. De hecho, ya empezaste a contestar esta pregunta. Me anticipó, pero ¿bajo qué enfoques o disciplinas impulsas el desarrollo personal? ¿Cómo integras a la musicoterapia en eso?
que es Ujú. básicamente un poquito de que estaba hablando ya. Sí, sí, creo que es una mezcla personal. Yo creo que cada musicoterapeuta va a tener sus favoritos. Es como si yo creo que hay pacientes, incluso usuarios, que Sí. cuando llegan a la sesión, dependiendo de su contexto y el tema a trabajar, a veces los voy a poder entender más desde ciertos autores. Ujú. Hay usuarios que vienen a explotar todo su potencial creativo y ahí está ahí está su tema para mejorar su salud. Y entonces lo voy a entender desde Winnicott, desde Rogers, desde muchas técnicas de musicoterapia. Habrá otros que es más efectivo trabajar desde lo psicodinámico. En fin, entonces creo que yo tengo mis favoritos, ¿no? Y bueno, ya mencioné mucho a Winnicott, pero creo que también, pues porque estudié eso, me gusta mucho el enfoque de Hellinger, eh, sobre todo, no tanto la técnica de constelaciones familiares, pero sí la mirada sistémica para comprender Ujú. lo que sucede en la familia y cómo influye eso en la salud de un individuo. Eh, Bueno, yo tenía un terapeuta que decía que sin los padres nosotros no teníamos empleos. pues sí, La culpa es de la madre. No, estoy de broma, por favor. Estoy de broma. No, no eres. Pero bueno, me... se dice mucho esa broma, o a veces se dice muy en serio. Creo que, o sea, esos enfoques, bueno, Rogers ya lo mencioné mucho. Me gusta mucho también otro autor que es Bowlby, eh, que, Volví de la terapia del apego. ajá, y Sí. creo que se han hecho como muchos estilos de terapia nuevos basados en él, en donde justo lo que se está buscando es que a nivel individual incluso, Ujú, la misma persona cree un vínculo seguro consigo misma. Esto ujú. es súper potente para trauma, para poder permanecer en momentos de vulnerabilidad, para gestión emocional. Es una línea padrísima y creo que dentro de esa línea se presta para muchas técnicas de musicoterapia activa, porque cuando estamos creando música con otra persona u otras personas, nos volvemos una experiencia como de un vínculo seguro, ¿no? Sí, Eh, claro. entonces, bueno, creo que esos son mis favoritos, ¿no? Los que según yo utilizo más, obviamente, pues también la musicoterapia humanista, ¿no? Perfecto. Y bueno, ¿cuál, qué piensas que sea, por ejemplo, la ventaja en utilizar la musicoterapia para el desarrollo personal o en procesos de psicoterapia? Lo primero, creo yo, hay un concepto de Carl Rogers que es el contacto, le llama contacto. En mis palabras, es la capacidad de una persona para estar en conexión consigo misma. Eh, ¿Ya que me refiero por conexión? Que tenga la capacidad de sentir sus emociones, perciba su cuerpo, qué sensaciones físicas hay y esté consciente de lo que está pensando. Lo que decía Rogers es que cuando alguien tiene la capacidad de sentir dolor y permanecer en él, o sentir alegría y explotar de alegría, tiene la capacidad de sentir su cuerpo y de darse cuenta de qué patrones de conducta o qué tipo de pensamientos tiene, esa persona tiene contacto con sus experiencias internas. Y entonces, sobre lo que Rogers va a trabajar es que cuando alguien tiene este contacto, está más equipado para vivir los retos que trae la vida. Ok, Cuando alguien no tiene contacto, pues va a vivir más desde la defensa, la desconfianza, la tensión, va a crear un clima negativo a su alrededor, afecta la calidad de sus relaciones. Entonces,
para Rogers, promover que una persona aumente su capacidad de contacto es promover salud. Entonces, la música, justo cuando usamos musicoterapia activa o receptiva, es como si le generara una experiencia a la otra persona en donde lo emocional y lo corporal específicamente le va a ser mucho más difícil esquivarlo. Es muy difícil no ser consciente de qué siento cuando estoy escuchando o haciendo música. Sí, Entonces, utilizar música en psicoterapia hace que haya una mayor capacidad de contacto en la persona. Entonces, yo creo que ese es el primero y el que yo veo claramente que hace toda la diferencia a una sesión meramente verbal a cuando utilizo musicoterapia. sí. Pero tú percibes, por ejemplo, que las personas consiguen, claro, tú trabajas con personas, usuarios verbales, ¿sí? Sí. Ujú, Con el verbal desarrollado. Eso hace una diferencia también. claro. Pero percibes que a veces, cuando no hay palabras, cuando adentra la música, la persona a veces siente, pero asimismo siente, vivencia y parece tener un insight, como una llave que se cambia, pero no llega a la conciencia del verbal. Sí, Mira, es muy común, es muy convencional, las personas, los musicoterapeutas se quedaron a pensar que las personas con verbal desarrollado no tienen esos momentos, porque a veces simplemente no está en el momento de la persona nombrar, pero la música trata de hacerlo. claro. Es que creo que sí, son procesos que, bueno, desde la psicología es mi manera como más fácil de explicarlo. Um, en el proceso primario, así llamado, vamos a explorar un poco lo simbólico, lo emocional, sin todavía asociarle una explicación o una construcción tal vez cognitiva. Es meternos un poco como a este mundo de lo profundo, del inconsciente, del mundo interno. Y en el secundario vamos a intentar construir un significado, ayudarle a la persona a obtener lecciones, a aprender algo de esas experiencias en la sesión de terapia. Porque justo, al menos en la psicoterapia, vamos siempre a buscar que la otra persona, esto es muy humanista, la verdad, pueda aprender a caminar por sí sola, Sí, digamos. sí, Entonces, entonces justo puede tener experiencias increíbles con la música, algo se siente como que se acomodó, a lo mejor un estado de tensión se liberó, pero entonces viene una construcción que justo es lo que le llamamos procesamiento, en donde no lo vamos a hacer en el humanismo, al menos no lo vamos a hacer por el otro. Hay otras corrientes que van a buscar darle la interpretación, pero acá lo que sí, buscamos es que el otro a través de lo que vivió, vaya construyendo su propia explicación. sí. Y le vamos a invitar a que eso incluso lo lleve a su vida cotidiana, porque ahí es en donde se va a afianzar un cambio. Y muchas veces creo yo, y esto es yo creo que lo más fascinante de la musicoterapia, es que ese cambio ya se empieza a dar en la sesión cuando entramos en lo que le podría llamar proceso terciario, que es que el usuario va a explorar hacer algo nuevo y es menos amenazante porque estamos haciéndolo con música, pero puede ya tener un tipo de respuesta, por ejemplo, a una experiencia emocional que no había tenido en su vida. Y entonces estamos de manera creativa impulsando a que el otro
cree lo que le vamos a llamar una experiencia emocional correctiva. Y lo está haciendo creativamente sí, y viene de sí, su autenticidad. Entonces, eso es un cambio que es muchísimo más sostenible, en mi experiencia, a que si yo le sugiero simplemente el cambio o el camino o las acciones a tomar. sí, Es mi manera como de explicar cómo la musicoterapia de repente va a tener, sobre todo en experiencias emocionales también correctivas, de poder reelaborar una experiencia traumática, por ejemplo, sí, sin retraumatizar. Hay muchos sí, estilos en donde, ¿no? A sí, veces se cree que ir a la guerra es sanar las heridas de la guerra, y yo no creo que eso es correcto. Vamos a tomar elementos de esa guerra, pero lo que queremos hacer es algo nuevo, algo creativo con eso, sí, sí, claro. ¿no? El nuevo, porque si no se queda solamente en una actualización de la cuestión o del trauma, porque cuando hablamos de trauma, no, a veces no estamos hablando de un trauma como Sí, sí. un accidente de carro o algo como grande, excepcional, pero a veces para un niño Mm. alguna palabra que fue dicha por su mamá o abuela o una persona que le amaba, le quedó tan mal sin percibirla. Y a veces la persona no me imagina No, yo que, tengo un caso así. Sabía que había tenido una enfermedad como casi al año de haber nacido. Y en esta enfermedad era un tema en mis riñones. Y entonces, para poder curarme, lo que ocurre en el hospital es que tienen que separarme abruptamente de mis papás. sí, Y esa separación abrupta, que de hecho está muy estudiado en los temas de musicoterapia y dolor, ¿no? Esa separación abrupta obviamente genera una experiencia emocional para mí muy fuerte sí, y va a claro. generar incluso procesos inflamatorios en mi cuerpo, ¿no? Y pasa todo eso y seguramente mi consciente pues lo va a guardar, no me voy a acordar de todo eso, pero La va, de la cajita. pero va a seguir actuando en mi vida de alguna Sí, manera. claro. Y entonces, justo ahí, por ejemplo, la música, sin tener tal cual la escena visualizada, pero tengo una sensación, puedo conectarme emocionalmente con eso sin hacer algo tan regresivo. Tal vez Exactamente. creando una canción, hablando de las separaciones, de algo simbólico, voy a trabajar ese tema y tal vez Exactamente. recupere recuerdos, ¿no? Sí, muy bueno. Esa explicación es muy buena porque eso, eso es un trabajo muy interesante de cómo pueden caminar juntas la psicoterapia y la musicoterapia. Sí, como una puede contribuir con la otra, pero ¿cuál es la ventaja de usar música para ti como psicoterapeuta? Yo creo que ya hablaste de alguna forma de eso, Sí. pero Bueno, lo voy a poner así, en resumen, creo que uno me es mucho más fácil empatizar, o sea, ponerme en los zapatos emocionales del otro. Cuando ujú, utilizo música es mucho más sencillo. Es como muy fácil, es muy natural. sí, Eso creo que es una de las principales ventajas. Creo que la otra es que sí, a mí me ayuda mucho a regular mi energía. Es mucho menos cansado, no sé, un día de 8 sesiones, ¿no? Individuales de musicoterapia, estar haciendo musicoterapia en psicoterapia es, yo acabo incluso hasta energizado muchas veces. Y cuando es solo verbal, va a depender, va a haber procesos que pueden ser muy cansados y me parece que la música me ayuda mucho.
tal vez porque me gusta mucho y también por todas las propiedades que tiene, es como si la música cuidara de este trabajador de la salud, ¿no? Entonces, eso es muy importante y creo que adicional a lo que he dicho, va a permitir saltar muchos mecanismos de defensa. En Ujú. psicoterapia va a haber usuarios que tienen experiencias muy fuertes y están muy reprimidas y la resistencia es muy fuerte. Y con música es como si esa resistencia se va diluyendo rápidamente, ¿no? Y muchas veces como aparece la cuestión como clarísima Ujú. las técnicas musicoterapéuticas, pero también el individuo no está preparado para saber lo que está pasando ahí. Claro, buenísimo eso. Eso es un manejo que tiene que hacer y conocer mucho y el vínculo tiene que estar como muy bien hecho porque cuando comunicar, cuando aparece la cuestión, el individuo está preparado para saber lo que está claro para él lo que está a pasar o está en el momento o no o está en el momento de hablar para él lo que está a pasar, Ujú. porque eso también ocurre mucho, ¿no? Cuando entonces tú estás Sí. trabajando con la musicoterapia, porque a veces te parece clarísimo la cuestión, Ujú. pero para el sujeto es una canción, está pasando, pero no es una cuestión. Eso no es el problema, sí, solamente una cuestión. Y a mí, para mí, por ejemplo, como también trabajo con salud mental, me quedo muchas veces como en qué momento hablar. ¿Qué pasaste con esta música? Mira, percibí que... Sí, Entonces, es muy difícil. Yo pienso que para mí es muy difícil. como el contexto es psicoterapéutico, muchas veces ya empezamos sobre un tema previo o si fuera eh, una sesión con un tema nuevo, aún así vamos a hablar un poco de ese tema, vamos a empezar a romper una resistencia, vamos a ver si hay como cierto acceso a ese tema o no, pero siempre vamos a estar reflejando todo el tiempo un acorde que fue un error o una letra que no quería que saliera, pero todas esas cosas al estarlas reflejando, creo yo ahí ayuda mucho la actitud, ¿no? Si hay un clima de confianza y de alianza terapéutica, entonces yo ya puedo reflejar esas cosas y no se sienten amenazantes para el otro. Ujú. Entonces, esas habilidades finas de la psicoterapia me parece que ayudan mucho a que podamos reflejarle a la otra persona algo que puede ser profundo, ¿no? Sí, claro. Bueno, y para, espero encerrar, porque yo a veces empiezo también con las preguntas, pero ya hablaste un poco, de hecho empezamos hablando un poquito de los procesos organizacionales, pero a mí me gustaría retornar un poquito en este tema. Entonces, ¿qué experiencias ha tenido impulsando el desarrollo personal como, con musicoterapia en el ámbito organizacional? ¿Podrías compartir para qué objetivos te han buscado las empresas? Ujú. Sí, pues a ver, aquí tengo, de hecho, sí, son empresas con las que he trabajado esto. Yo Sí, creo que claro. esto va desde el 2019, en la pandemia, de hecho, eh, hubo mucha necesidad y los temas para mí como más recurrentes o al menos en los que yo he trabajado son estos, ¿no? Por integración de equipos, las empresas u organizaciones van a necesitar muchas veces mejorar la cohesión, mejorar el espíritu de equipo. Sí. Eh, y por poner un ejemplo, durante la pandemia,
me tocó con una empresa. Ya llevaban 3 meses de estar trabajando vía remota, todo el equipo, un equipo como de 10 personas, y justo perdieron rituales diarios, hábitos, contacto físico, ¿no? Y entonces lo que estaba ocurriendo es que no estaban preparados para poder comunicarse sin todos esos elementos que tenían en lo presencial. Y les estaba doliendo incluso la distancia. En la superficie lo que parecía era simplemente que tenían conflictos de comunicación, pero en realidad lo que había debajo es que era un equipo que se apreciaba mucho y no podían, se les hacía extraño expresarle a alguien del equipo de trabajo que le extrañaba, que le dolía mucho la distancia. Y entonces pasa que cuando no se expresan estas emociones, se actúan. Y se actuaban Ujú, con un conflicto de comunicación. Entonces, para integrar este equipo, lo que hice fue en línea crear estas sesiones en donde promovía que primero escucharan música, jugué un poco con imaginación guiada en las primeras sesiones, fue como un programa, ¿no? De varias sesiones. sí. Y posteriormente, una vez que hubo mayor capacidad de ir sintiendo emociones, entonces ya eso facilitó que yo pudiera abrir diálogos ya desde lo psicoterapéutico. Cuando había algo muy difícil que decirse, entonces pedía que agarraran un instrumento, lo que sonara en sus casas, y con eso, aunque fuera una frase rítmica, le expresaran al otro qué estaban sintiendo. Entonces, Mm, este tipo de técnicas ayuda a que sea menos amenazante decir qué me pasa y que el grupo poco a poco pueda alcanzar un diálogo, digamos, intragrupal. Eh, total. entonces, bueno, eso ayudó, por ejemplo, a integrar ese equipo nuevamente, ¿no? Por resiliencia organizacional, yo lo resumiría como la capacidad de que las personas de una organización eh, tengan para adaptarse al cambio o a desafíos. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, de un equipo de trabajo en donde era un trabajo muy demandante, de muchas horas, a veces las personas casi no dormían, era como mucho estrés y muy demandante. Son las condiciones de entrada en la parte de salud, ¿no? Eh, en la parte de incluso de, bueno, ahora ya hay regulaciones, ¿no? Ahora, antes no había esas regulaciones. Y bueno, a veces sigue sucediendo, desafortunadamente, pero bueno, era el contexto que tenían. Y entonces fallece el líder de un equipo. Y es un tema cardíaco asociado a estrés, o sea, asociado al estrés del proyecto en el que estaba. Entonces, ahí había dos cosas: intervenir en la crisis, eh, en una cultura de trabajo en donde no se expresan sentimientos. Si no había expresión emocional, estaba muy difícil sacar a varios como del shock, del estrés que dejó esta pérdida. Y entonces, Del luto. para disminuir eso, fue ayudarles a que se expresaran utilizando música, varias técnicas de musicoterapia, y posteriormente ayudar a ese equipo a que transitaran el duelo, a que expresaran lo que les dolió, el miedo que tenían de seguir a niveles pues muy altos de estrés ante el proyecto en el que estaban. Ujú. Y esto ya no lo pude hacer, pero a mí se me ocurría que muchas de las canciones que se pudieron haber grabado podrían haberse compartido a otras áreas de la misma organización, como una forma de que ya sea altos niveles de la organización que no pudieron estar ahí o personas de otras áreas de trabajo que se enteraron de lo que sucedió, pudieran empatizar con lo que emocionalmente le estaba pasando a ese equipo, porque eso
genera un clima laboral completamente distinto, ¿no? Entonces, pero bueno, es una forma pues de trabajar resiliencia organizacional, ¿no? Ujú. Se usa mucho en México por nuestra cercanía con Estados Unidos el término wellness emocional y mental, Sí, ajá. que es bienestar, en pocas palabras. Pero bueno, así es como se conoce en las empresas. Y también de esto me acuerdo, por ejemplo, en la pandemia, había muchas personas con temas de estrés o de muy mala calidad de sueño. Había niveles de ansiedad altos, ¿no? Justo empezamos a escuchar música en grupo, empezamos a crear canciones también a distancia, canciones muy sencillas, pero esto ayudó muchísimo a liberar tensiones emocionales y después a que con cosas ya más específicas del wellness, que son más como tips, mejores prácticas para mejorar el sueño, disminuir el estrés, ellos cooperaran fácilmente, ¿no? Después de haber tenido como toda esta experiencia previa con la música. También la promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Entonces, todo esto está totalmente relacionado con desarrollo personal, ¿no? Porque Bueno, no vamos a hacer psicoterapia profunda, ¿no? A distancia y con sí. un equipo que por más Tiene que un hagamos, tiempo. sí, y el tiempo que te dan es corto, ¿no? Entonces, pero trabajando en cuestiones, por ejemplo, de propósito de vida. Solo trabajar en propósito y sentido de vida con el equipo, usando música, sus canciones favoritas y qué dicen de sí mismos. Y al trabajar con esos temas, se logra generar más fácilmente un propósito de vida. Y el que la gente tuviera un propósito de vida significaba menores niveles de tensión, ¿no? O usar la música para que los demás pudieran ponerse en los zapatos emocionales de quienes tal vez sufren falta de inclusión en la misma empresa, ¿no? Entonces, eh, bueno, son muchos usos, pero de manera general, pues eso es lo que me ha tocado, ¿no? Pues yo lo que veo es que una muy buena puerta para trabajar estos temas en una organización es entrar por el desarrollo personal. Es Sí, menos amenazante, es más alugénico, hay menos resistencia, sí. eh, incluso de los mismos directivos, ¿no? Dijiste que a veces es más fácil hacer la movilización de las personas a través de la música, Ujú, pero yo a lo largo de mi trabajo encontré muchísima resistencia de adultos neuróticos ujú, claro. en cuando, por ejemplo, cuando yo proponía alguna actividad o alguna vivencia, mismo con la música, como las miradas eran como, Ujú, sí, 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 tengo, tengo que trabajar y todavía pasar por eso. Y muchas veces me sentía como, ¿qué estoy haciendo aquí? Como las personas me quieren aquí. ujú, Como... Por eso me quedé curiosa, porque ¿cómo es contigo esta experiencia? Porque sí, los adultos para mí son los peores para trabajar en grupo. De, así, cuando estamos hablando de un grupo que no es un grupo conocido, bueno, que no tienen ya un trabajo terapéutico estabilizado. sí, sí, sí. Es muy buena la pregunta. Creo que también son ciertas generaciones. Ujú. Eh, en general, trabajar, cuando yo ya tengo que decir con jóvenes, Sí, yo también. hay menos resistencia, la verdad. O sea, las nuevas generaciones están un poco más abiertas a experiencias dentro de, sí, de estos talleres o programas que crean las empresas. Me parece que es un cierto grupo que es muchísimo más resistente a este tipo de cosas porque son nuevas, y ahí es difícil trabajar. Pero creo que lo que ayuda muchísimo es
desde la preparación, desde el ponerse de acuerdo con la organización, a veces cuando el taller es obligatorio, ya vamos a tener, ya esperamos mucha resistencia, ¿no? O sea, cuando no es algo voluntario, eh, o cuando hay empresas que son muy buenas en persuadir y en sugerir y en alentar a que asistan, pero hay otras que la cultura es completamente vertical y entonces van a forzar y es obligatorio y tienes que ir. Y entonces ahí va a haber muchísima resistencia y lo más que se puede hacer, creo que es como a mí me ha funcionado, es justo generar primero rapport como sucede en psicoterapia. O sea, tengo que hablar de mis experiencias, tengo que autorrevelar cómo fue para mí haber trabajado en una empresa, tengo que empezar a hacer que la gente hable de esos temas y conforme lo que se va compartiendo va moviendo emociones, entonces puedo empezar a explicar para qué, hacer meta intervenciones de para qué utilizar música y entonces ahí va la música. Pero Sí, si te dan una hora para hacer eso, ahí es todo un reto, ¿no? Porque porque las personas están a exponerse a sí, sus, y no es un ambiente terapéutico, ¿se entiende? por supuesto, Eso para mí es lo más difícil, cómo hacer la movilización, porque no eres un ambiente terapéutico y porque a veces no es un ambiente seguro por supuesto, para hablar, sí, yo voy a hablar de mí, la persona va a saber de mí, cómo eso va a ser utilizado, cómo vamos a, cómo las personas van, qué van a pensar de mí sí. por hablar de eso. Eso es un proceso, sí. Claro, Com- pero creo que se pueden lograr muchas cosas desde el momento en el que se vende, desde el momento en el que se está negociando, planeando con esa organización, esa intervención. O sea, Ujú, porque ya en esas condiciones eh, hay muchas cuestiones que negociar que sabemos que van a favorecer la apertura de las personas. ujú, Entonces, en esas reuniones iniciales habrá que sensibilizar mucho a quienes están trayendo la iniciativa o habrá que explicar muy bien cuáles son los beneficios, conocer un poco qué piensan gerentes o mandos superiores de lo que vamos a hacer. Como, entonces, se puede trabajar mucho antes de para llegar a un espacio que se sienta lo más auténtico posible, ¿no? perfecto. Bueno, Juan, de mi parte, de mi parte me quedo aquí, pero en otro momento seguimos hablando, porque Perfecto. sí, tenemos mucho que cambiar, hacer cambios sobre ese asunto. Pero a mí me gustó mucho esta conversa, esta entrevista. Yo aprendí muchísimo también porque yo no soy del área organizacional, pero estoy en diálogo con la psicología, con la psicoterapia. No hago psicoterapia, pero hago un diálogo con... Entonces, para mí fue un deleite, se tiene esa palabra en español, Sí. deleite, un deleite estar ahí y oír tus experiencias y cómo tú intercalas y trabajas con la musicoterapia la psicoterapia y la musicoterapia de forma articulada, intrínseca una a otra. Entonces, para Mm. mí fue una gran experiencia y un gran honor porque es un amigo querido, ¿no? Ah, igualmente, Mariane. Y pues igual, ¿no? Bueno, las preguntas que fuiste haciendo creo que son muy buenas preguntas y no alcanzan a responderse, ¿no? Del todo No, en esta sesión. nunca, no, no, nunca. Los días que conseguiremos contestar a todo es porque ya no tenemos más que hacer. Exacto. Bueno, Entonces, muchas querido, gracias. muchas gracias por todo, por tu presencia y bueno, a todos que están asistiendo.
Ajá, ¿sí? Ahí estamos y encerrando esta entrevista maravillosa con Juan Camarena. gracias.